Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real, por desgracia, también os digo. Bien, a lo largo de este canal hemos visto muchísimos criminales, asesinos y hemos visto sus motivaciones. Hemos visto motivaciones sexuales, hemos visto motivaciones económicas, hemos visto, bueno, el último caso que os traje editado fue de una mujer que tenía problemas de juego y necesitaba dinero. O sea, hemos visto motivaciones de muchos tipos, pero el caso que os voy a traer a continuación, la motivación es algo tan banal como la frustración. Es simplemente eso, la frustración. Hasta dónde es capaz de llegar una persona y por estar frustrada, por no estar contenta con su vida, por esperar algo más de la vida y para conseguirlo cae en la cuenta que tiene que quitarse de encima algo que ella considera como problemas. Lo que pasa es que en este caso es muy jodido, ya que esos problemas eran su propia familia. Bueno, no me voy a enrollar más con este caso, vamos a ir directamente con este vídeo porque trae tela. Y bueno, no sin antes recordaros de que si no estáis suscritos os podéis suscribir aquí abajo, que activéis la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo y variados, que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo, así como los enlaces de compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y nada, quiero ir ya con este caso porque le tengo muchas ganas, así que sin más vamos a ir con el caso de Paquita Ballesteros, la envenenadora de Melilla. Bien, para empezar con el caso de hoy nos tenemos que trasladar a Melilla a mediados del año 2003 y adentrarnos en la familia González Ballesteros, la cual estaba formada por Antonio González Barribino, de 42 años en el momento de los hechos, Francisca Ballesteros, a la que cariñosamente llamaban Paqui, de 34 años, de hecho es como se le conoce, como Paqui, así que a lo largo de este vídeo la llamaré Paqui también, ¿vale? Y sus dos hijos, Sandra, de 15 años, y Antonio, al igual que el padre, de 12 años. ¿Vale? Esa es la unidad familiar en la que se van a suceder todos los hechos de esta triste historia. Nada reseñable en esta familia realmente. Antonio trabajaba como funcionario de aduana allí en Melilla. Para el que sea fuera de España, Melilla pertenece a España, obviamente, pero está situada en el norte de África. ¿Vale? Entonces Antonio trabajaba en la aduana de Melilla, ¿no? Y Paqui era una ama de casa que se desvivía por su familia. Como digo, Paqui era ama de casa y por lo tanto pasaba gran parte del día en soledad, sola, ¿no? Mientras los niños estaban en el instituto o en el colegio y el marido pues estaba echando su jornada laboral allí en la aduana donde estuviera, ¿no? Ella ocupaba el día pues haciendo lo típico de una ama de casa, yendo a comprar comida, haciendo las tareas del hogar, luego cocinando para su familia y cuando le sobraba tiempo pues se ponía la televisión, pues nada reseñable, lo normal, ¿no? Pero su hija Sandra ya empezaba a meterse en los primeros chats de internet. Recordad, estamos en 2003, aquí pues en España y demás el tema de internet no llegó tan pronto como Estados Unidos, así que realmente estaba bastante en braguitas y se empezaban a estilar los chats tipo Terra, los que seáis dinosaurios como yo, seguramente los recordaréis, ¿no? Esos chats en los que entrabas como en un foro y había un montón de chats diferentes, supongo que aún siguen estando este tipo de cosas, ¿no? Pues allí era pues como digamos las primeras redes sociales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En el que te podías meter y entrar en cualquier chat que te gustara y hablar con gente, pues eso, que no conocías de nada, ¿no? Y se empezaban, pues eso, a estilar este tipo de chats, ¿no? Y no tiene por qué ser Terra, he dicho este ejemplo, como podría decir cualquier otro. Realmente no sé qué tipo de chat usó Paqui Ballesteros y su hija Sandra, ¿no? Pero sería algo rollo así. Y bueno, pues Sandra, como digo, empieza a meterse en los primeros chats de internet y tal. Y un día así, porque sí, pues le enseña
a su madre Paqui cómo va eso de los chats, porque ella la veía siempre metida en el ordenador y hablando con gente y reírse y tal, y decía, pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué estás haciendo? Y ella decía, pues no, es que mira, en estos, aquí te puedes meter en este chat y hablar con gente de todas partes de España o del mundo, tal. Y entonces a eso le interesa a Paqui y dice, a ver, enséñame. Y le empieza a enseñar cómo funciona el rollo de, pues eso, de conectarse a internet y meterse en este tipo de chats, ¿no? Y a Paqui le encanta, o sea, empieza a hablar con gente de todos lados, de gran parte de España y tal, y pues es una otra manera de pasar pues, el tiempo, ¿no? De tener un pasatiempo, mientras tiene esas horas sueltas a lo largo del día que no tiene nada que hacer, ¿no? Y bueno, mencionar que en abril de 2003 Paqui decide también hacer un gran cambio en su vida, un gran cambio físico, porque es una persona con obesidad mórbida, ¿vale? Luego la veréis bueno, estáis viendo en las pocas fotos que hay en este caso. En este caso hay muy pocas fotos, muy pocas fotos. Me he tenido que romper la sesera para poneros algo más de actividad, aparte de mi jepeto aquí delante de vosotros. Entonces, por las fotos, pues sí, ya estáis viendo que es una mujer con obesidad mórbida. Así que decide acudir a su médico para que le haga un chequeo y que le pongan una dieta, contemplando incluso de cara al futuro una operación de reducción de estómago para mejorar pues, su calidad de vida, ¿no? Así que estaba pues muy animada por este nuevo cambio que estaba empezando y su familia realmente le apoyaba en esto. Así que, bien. Saltamos unos meses en la vida de la familia y resulta que empiezan a sufrir una plaga de cucarachas en su casa. Paqui siempre había usado los típicos productos que podía comprar en cualquier supermercado, como Cucal, ¿vale? Para deshacerse de alguna que encontraba por allí suelta y tal. Pero llega un punto en que la cosa es bastante seria. O sea, bastante seria. No sé a vosotros, pero yo veo una cucaracha y me quedo muerta. Nunca he visto una cucaracha en mi casa, ni en la casa de mis padres. Bueno, sí, mentira, una vez en un cajón y dijimos, ¿qué hace esto aquí? O sea, me muero, no puedo con las cucarachas. Pues en su casa eso, empezaron a tener realmente algo bastante serio, ¿no? Así que deciden llamar a una empresa profesional para que vengan a casa y realicen una fumigación para acabar con el problema de cucarachas, vamos, de una sentada, ¿no? Para eso se supone que el procedimiento habitual es que ellos llegan, tienen que desalojar la casa, básicamente, o sea, irse ellos de casa a un hotel o lo que sea, a la casa de algunos familiares, fumigan la casa estos profesionales y tal, y luego tienen que esperar de 28 a 48 horas más o menos antes de entrar en casa. Además, recomienda que cuando llegues ventiles la casa, ¿no? Normal, para que salga el tema de las toxinas, del veneno y demás, pues no deja de ser un veneno, básicamente, ¿no? Pues bueno, al poco de regresar, Antonio, el padre de la familia, se empieza a encontrar muy mal. Paqui le cuida, le hace sopas y le hace purés, porque el pobre hombre no tolera la comida, está vomitándolo todo, tiene un mal cuerpo tremendo, o sea, está enfermo, literalmente está sin fuerzas y sin nada, ¿no? Hasta que llega un momento en el que la cosa es muy seria y tienen que ingresarlo en la UBI en el Hospital Comarcal de Melilla el 6 de octubre de 2003, ¿no? Los médicos le realizan varias pruebas a Antonio, no es algo vírico y sus síntomas se asemejan a una ingestión por comida en mal estado o un envenenamiento, ¿no? Y claro, entonces caen en la cuenta de que, ostras, tú, acaban de fumigarnos la casa por el tema de las cucarachas, a ver si es que Antonio se ha envenenado con el tema de la fumigación, ¿no? Ha entrado ahí algunos pozos de veneno y se ha envenenado. Así que los médicos lo que hacen al tener esta información es ponerse en contacto con la empresa fumigadora para que les trasladen exactamente la información de qué productos tóxicos, qué venenos emplearon para la fumigación, ¿no? Y así pues poder tratarlo en consecuencia con esta nueva información. Les comenta este fumigador que él usa Serpalac, que es un producto muy habitual usado en fumigación de insectos y obviamente, como digo, es un producto tóxico, o sea, la cosa como es, como cualquier otro veneno. Y con esta información, pues Antonio pasa unos días ingresado en el hospital, de la UBI ya pasa a planta normal y tal, hasta que se estabiliza y le dan el alta y puede regresar a casa con su familia. Tras el susto de Antonio,
Paqui recibe una cita para realizarse una reducción de estómago en una clínica que estaba situada en Málaga, ¿vale? O sea que tiene que cruzar el estrecho y plantarse ya en la península ibérica. Les digo esto como información para cualquier persona que sea fuera de España. Tiene que viajar, básicamente, ¿no? Unos días. Estaría, de hecho, también ingresada después de la operación unos 3 o 4 días, más o menos, ¿no? Y desgraciadamente nadie de su familia le podía acompañar porque los críos tenían colegio y Antonio aún se estaba recuperando de esta intoxicación por el tema de la fumigación, ¿no? Estaba bastante pachucho, estaba pachuchillo y no podía acompañarle. Entonces decide realizar ella sola el viaje, pero es tan... hace tan bien su trabajo de madre, de ama de casa, ¿no? Que decide dejar preparada lo que viene siendo toda la comida para la familia en tuppers, en la nevera y en el congelador. Además, con la típica etiqueta que pone lunes. Y tenéis aquí vuestro plato del lunes. Martes, pues vuestro platito del martes, ¿no? Pues así, ¿no? Que lo único que tienen que hacer es sacarlo de la nevera o del congelador y servírselo, calentárselo y servírselo. Y ya está. Pues bueno. A los días, la mujer regresa y la familia sigue su rutina habitual. Navidad llega enseguida y Antonio tiene de nuevo una caída brutal en su sistema hasta el punto que estaba completamente encamado en su casa. Paqui le cuidaba, le atendía, le daba de comer, lo ayudaba a asearse, pero de nuevo estaba muy débil. La familia de Antonio se preocupaba por él, de hecho había ido algunas veces a verlo y tal. Un hermano suyo, como digo, fue a verlo y le llevó los regalos de Navidad, pero no entra a su habitación porque, según Paqui, pues estaba descansando y en ese momento pues estaba durmiendo y no quería levantarlo porque estaba enfermito, ¿no? La cosa es que la situación empeora hasta que finalmente el 12 de enero de 2004, recién empezado el año, Paqui tiene que llamar a una ambulancia y Antonio ingresa inconsciente y con un fallo multiorgánico derivado por intoxicación por organofosforados. Menuda palabrita, organofosforados, ¿vale? Intentaron salvarle la vida, pero desgraciadamente Antonio falleció. Claro, los médicos vieron la intoxicación previa de Serpalac, de la vez anterior, que tuvo que ser ingresado y todo, y pues dicen que ha sido un fallo multiorgánico derivado de esta intoxicación por la fumigación de las cucarachas. Entonces directamente no le realizan ni autopsia. Tengo que mencionar que esta no era la primera tragedia que atravesaba la familia, sino que el 4 de junio de 1990, 13 años antes del fallecimiento de Antonio, el matrimonio perdió a una bebé de tan solo 6 meses llamada Florinda por un coma diabético. El hijo pequeño, Antonio, ni siquiera había nacido cuando murió pues esta bebé y fue muy duro para Paqui y para su marido Antonio, ¿no? Para el matrimonio. Tras la muerte de Antonio, las cosas eran muy difíciles, especialmente para Sandra, la hija mayor. Estaba muy decaída, estaba súper deprimida a raíz de la muerte de su padre, faltaba mucho a clase y parecía que estaba atravesando una depresión. Lógico, también te digo. La escuela empezó a llamar a casa a menudo por motivo de sus ausencias y su madre siempre le explicaba todo esto al director y al jefe de estudios, el tema de que pues, estaba atravesando por una depresión, de la muerte de su padre. Algunos familiares que se acercaron a la casa repararon en el mal estado del adolescente e insistían, pues eso, que se lo mencionaban a su madre diciendo es que la niña no está bien, o sea, está claro que no está bien. Y Paqui insistía que estaba mirando para llevarla a un psicólogo, a un terapeuta en Málaga, porque es verdad que estaba apática, apenas comía, estaba muy triste y súper decaída, ¿no? Las compañeras de Sandra le llevaban los deberes a su casa, pero Paqui pues siempre los recogía en la puerta, como que no dejaba que entraran a verla, pues porque directamente ella no tenía ganas de ver a nadie, o sea, como que se encerró en sí misma, en su caparazón, ¿no? Y con todo esto así llegamos a junio de 2004, 6 meses después de la muerte de Antonio. Resulta
que el carnicero al que solía acudir Paqui habitualmente, Juan, se llamaba este hombre, ella siempre le dejaba a deber, ¿no? O sea, en plan, realiza una compra y dice, apúntamelo a la cuenta. Algo súper normal, el hombre apuntaba pues todos los pedidos a la cuenta de cada cliente y luego se lo iban pagando a medida, pues a lo mejor iban a la carnicería y decían, toma, cóbrate, yo qué sé, 80 euros de todo lo que te debo. Y descontaba pues los 80 euros o les pagaban todo lo que tenía y tal. Y si no lo hacían así, pues él tenía también la costumbre, o bueno, la costumbre ya lo tenía palabrado con los clientes, de hacer una ronda y pasarse por los domicilios o por los negocios de otros clientes que le compraban y decir, oye, mira, que necesito que me abones lo que tienes en la cuenta de ver y tal y cual. Y se pasaba por la casa, ¿no? Pues bueno, en uno de estos, Juan, el carnicero, decide hacer la ronda y se presenta en casa de Paqui Ballesteros para arreglar sus cuentas. Como siempre, ella le invita a pasar, pasa a un pequeño recibidor que enseguida está la sala de estar en la casa y tal. Y cuando está en la entrada el hombre, mientras Paqui entra en su habitación para buscar el bolso que lo tiene dentro de la habitación, él repara en que pues la niña está en el sofá tumbada. Sandra está en el sofá tumbada, ¿no? Y su aspecto es tan sumamente deplorable, o sea, lamentable, que este hombre se asusta muchísimo nada más verla. Ella apenas, Sandra, puede respirar, no está consciente del todo, está como medio delirando, huele fatal y, en pocas palabras, está medio muerta, literalmente, ¿vale? Así que pide a Paqui llamar a una ambulancia corriendo, pero ella insiste que acaba de llamar a su cuñado, que va a venir y la van a llevar al hospital, ¿no? Pero este hombre se pone, en sus 13, no cede y le dice que o llama una ambulancia delante de él ahora mismo y esperan juntos a la ambulancia, o él la coge en brazos y la lleva directamente a urgencias en su propio coche. Así que Paqui llama a una ambulancia delante de él y ambos esperan allí a que lleguen pues, el servicio de emergencias y tal. Mientras esperan, Juan reparó que también el hijo pequeño de Paqui, Antonio, de 12 años, estaba en su habitación y también parecía tener un aspecto enfermizo. No tan grave como su hermana, pero saltaba a la vista que también estaba enfermo el chiquillo, ¿no? La cosa es que en ese momento no mencionó nada con el tema del chiquillo porque estaba tan nervioso con el tema de Sandra, además, que se quedó a su lado así como intentando mantenerla consciente y demás, esperando a los servicios de emergencia y tal. Entonces, en ese momento, pues no reparó del todo en el estado del chiquillo, pero sí que se dio cuenta de que no andaba bien con el chiquillo tampoco, ¿no? Pues bueno, cuando llegaron los paramédicos, nada más ver a la niña, pensaron que se había tratado de alguna sobredosis de medicamentos. Paqui les mencionó que la niña, es verdad que estaba atravesando una depresión a raíz de la muerte de su padre, entonces empezaron a registrar, mientras uno la atendía, pues un par empezaron a registrar las basuras así de por casa, la de la cocina, de su cuarto, cualquier cosa, y para ver si encontraban algún bote de pastillas vacío para pues tener más información de a ver si es que realmente se ha tomado, yo que sé, una sobredosis de algún opiáceo o algo, de alguna benzodiazepina, y tenemos que realizarle un lavado de estómago o cualquier cosa, ¿no? O si tenemos que meterle algún fármaco para que se despierte a raíz de esa ingestión de pastillas. Tenían que asegurarse. Pero no encontraron en ninguna basura ningún bote de ninguna pastillas, ni nada, ni vacío, ni nada. La cuestión es que se la llevaron en la ambulancia a correr prisa y demás, y Sandra ingresó en el hospital en un estado premortem, ¿vale? Que por lo visto es el término. Así que nada más llegar, apenas 30 minutos después, básicamente no pudieron intervenirla, Sandra fallecía. 15 años, 15 años de edad. Claro, los médicos lo vieron muy extraño porque normalmente, pues, si estás tan enfermo, hubieran llamado antes a la ambulancia, eso por un lado. Pero también determinaron que lo que le había pasado es que tenía una
cirrosis aguda. Debido a su edad, 15 años, era súper extraño porque normalmente la cirrosis se da en personas alcohólicas cuando ya llevan una gran trayectoria a lo largo de su vida de alcoholismo, ¿vale? Y ella pues era muy joven para, primero, ser alcohólica, aunque bueno, puede ser, ¿vale? Jeffrey Dahmer con 14 años era alcohólico, pero ella no había tenido tiempo de llevar una gran trayectoria de ser alcohólica porque tenía 15 años, básicamente, ¿no? Así que los médicos lo vieron realmente muy, muy extraño. Por otro lado, Juan el carnicero no se quedó tranquilo con lo que había presenciado en casa de Paqui y se presentó en comisaría para contar que también había visto al hijo de Paqui con aspecto enfermizo. El hospital, a su vez, recordaron que unos meses antes, Antonio, el marido de Paqui, fallecía a causa de un fallo multiorgánico por intoxicación y entre una cosa y otra, pues, lógicamente, saltaron las alarmas. Así que fueron a buscar al chiquillo a casa de Paqui para llevarlo al hospital. Estaba muy débil y con un aspecto verdaderamente enfermizo. Le realizaron pruebas toxicológicas de análisis de orina, de sangre y tal, y encuentran presencia de tranquilizantes, benzodiazepinas en sangre, y el niño menciona que su madre le da esas pastillas porque ha estado vomitando y esas pastillas eran para evitar que vomitara. Pero, al mismo tiempo, su madre le había pedido que no dijera nada de esto a nadie porque había peligro de que le apartaran de ella, de que la separaran de ella y eso él no quería, ¿no? Ante esta nueva información, no deciden detener a Paqui por el momento, pero mientras el crío está ingresado en el hospital, a ella le restringen las visitas. Y básicamente para ver a su hijo no puede estar sola con él. O sea, ya saben, ahí se huelen que algo pasa. Lo que pasa es que necesitan más pruebas, pero ya saben que, pues eso, que hay algo y no le dejan estar sola con él. Si ella, en el momento en el que le daban permiso para ver al niño, tenía que haber un policía, cualquier presencia de un agente de policía en la misma habitación con ella. Así que, por lo pronto, no la detienen, pero la vigilan. Están atentos a sus movimientos, ¿no? La policía habla con el pediatra de Antonio y este menciona que tras unos, pues a las pocas horas ya de ingresarlo, un día, si apenas después de estar ingresado, el niño ya presenta mejoría y su evolución es favorable, ¿no? Que ni siquiera le han puesto absolutamente ninguna medicación, lo único que le han puesto ha sido suero porque está muy desnutrido, ¿no? Y la actitud, el médico menciona que la actitud de la madre le ha extrañado muchísimo porque en ningún momento ha preguntado por el estado del niño. O sea, si tú tienes a... O sea, imaginaos esta situación. Muere tu marido 6 meses antes, ¿vale? Tragedia. Muere tu hija. Y al menos de un día después ingresan a tu hijo con síntomas parecidos a los de tu hija. Acaba de morir tu hija e ingresan a tu hijo en el hospital con síntomas parecidos. Yo, si fuera madre, estaría acojonada, con el corazón en el puño, rota porque acaba de morir una hija mía y aparte acojonadísima por, Dios mío, que no se me muera también mi hijo. Pues Paqui ni siquiera preguntó cómo estaba su hijo al médico. No se interesaba por su estado, ¿no? O sea, era como, sí, yo vengo a verlo pues porque es lo que hay que hacer. Y ya está, y se sentaba allí con él y punto, delante de un policía, claro. Entonces, pues el médico obviamente informó de esta extraña actitud a los agentes que estaban investigando el caso de la muerte de Sandra, ¿no? Y bueno, mientras la investigación por la muerte de Sandra continúa, envían su cadáver al Instituto Nacional de Toxicología y dictaminan que tiene 0,71 miligramos en sangre de cidamina cálcica. Quedaos con este nombre porque a partir de ahora la cidamina cálcica va a ser muy importante en este caso. ¿Qué es la cidamina cálcica? Bueno, pues es el principio activo de un medicamento que se utiliza para el tratamiento de enfermos alcohólicos. Es una sustancia inolora, incolora e insípida y se distribuye en gotitas con cuentagotas, literalmente, ¿vale? Pero es que además se pierde su rastro y presencia en el organismo muy rápidamente, súper rápido, en cuestión de horas, ¿vale?
Es una molécula que contiene carbono, nitrógeno y calcio, y estos elementos naturales ya están presentes en nuestro organismo de por sí, ¿no? Así que por eso es muy difícil de detectar sin un examen exhaustivo toxicológico. Deciden exhumar el cuerpo de Antonio, 6 meses antes fallecido, para realizarle un examen toxicológico. El problema, como digo, es que la ciadamina cálcica se evapora y se elimina del cuerpo enseguida, además sin dejar rastro. Pero piensan y deciden analizar las larvas presentes en el cuerpo de Antonio, ¿no? Mandan las larvas al entomólogo forense, pero desgraciadamente pues no hay presencia tampoco en estas larvas. Sandra había fallecido el 4 de junio. Antonio, de 12 años, fue ingresado el 5 de junio, menos de 24 horas después, y ya en el hospital presentaba mejoría. Y Paquita fue detenida el 7 de junio. Ella niega los hechos, menciona que ella quería mucho a su marido y a sus hijos. De su marido no tienen pruebas, bueno, la exhumación vino después, ¿no? Pero de Sandra ya sí que tienen pruebas de que hay presencia de ciadamina cálcica, ¿no? Ella menciona que sería incapaz de matar a su hija, que la quería mucho, tal, pero aún así se la llevan detenida y proceden al registro en su domicilio, a ver si encuentran pues esta ciadamina cálcica, ¿no? En el mismo registro encuentran una cantidad ingente de medicamentos, más de 54 cajas de pastillas, de verdad. Yo he cuidado de mi madre, que pues una persona enferma ya de la edad y tal, y no tenía tantas cajas de medicamentos, ya os lo digo. Y tenía sus 13 pastillas diarias, más o menos, pero no tenía 54 cajas. O sea, es una barbaridad. Pues la inmensa mayoría de estas cajas eran calmantes, o sea, benzos. Y más allá de eso, lo cierto es que no encuentran nada más en la casa de Paquita. Sí que es cierto que tras la muerte de su hija, lo primero que hizo Paquita en su casa fue limpiar a conciencia su casa, ¿vale? Se notaba que había pasado por... habían estado limpiando y demás, así que seguramente se deshizo de cualquier cosa que la pudiera incriminar de cara a la policía, ¿no? Ella, como es costumbre, estaba presente durante este registro en la casa y en un momento dado se viene abajo y hace una especie de confesión. Habrá varias, ¿vale? Menciona que tras la muerte de su marido, su hija estaba muy triste, se sentía muy sola, o sea, ella, su hija estaba muy triste y entonces Paqui pues se sentía muy sola, quería morir, pero no quería dejar a sus hijos desvalidos en la vida, ¿vale? Solos. Así que primero tenía que matarlos a ellos y después ella pues se quitaría la vida. Ese era el plan de Paqui, ¿vale? Al día siguiente cambia la declaración y añade que ella también es culpable por la muerte de su esposo, que lo hizo de la misma manera que con su hija. La policía se pregunta cómo era posible que Paquita consiguiera la ciadamina cálcica, porque es un medicamento que necesita una receta muy rigurosa. Por lo visto tienes que entregar el DNI y todo, tiene un control especial, es muy parecido al tema de la morfina, de la oxicodona y este tipo de fármacos, ¿vale? Y el farmacéutico que la dispensa tiene incluso que anotarlo en un libro de registro, el día de la venta, el médico que ha recetado ese medicamento y el paciente que ha acudido a comprarla con la receta y tal. O sea, tiene un control, ¿vale? No es como ir a comprar ibuprofeno, ¿ok? Pues nada, Paquita no tenía receta alguna para la ciadamina cálcica. Entonces, ¿cómo lo había hecho para conseguirla? Además que no consiguió simplemente un botecito o unas ampollas de ciadamina cálcica, consiguió muchísimo. Pues bueno, resulta que Paquita se dedicaba a ir de farmacia en farmacia, a varias farmacias, y en las farmacias les mencionaba a los farmacéuticos que su marido era alcohólico, que además de alcohólico era una persona violenta a raíz del alcohol y que no disponía de receta porque él mismo se negaba a acudir al médico y a aceptar su problema de alcoholismo. O sea, se negaba a dejar la bebida. Algunos farmacéuticos la vieron como una mujer desvalida y omitieron el hecho de que no había traído receta
y le dispensaron el medicamento, le vendieron el medicamento de todas formas. De esta manera se hizo con una cantidad considerable para llevar a cabo su plan sin despertar ninguna sospecha. Ella afirmó que su marido, ante la policía, era un hombre alcohólico, violento, que ella estaba completamente sumisa y a merced de este hombre, que maltrataba a ella y a sus hijos, que la casa era la casa del terror y que, pues eso, vivía una vida completamente de tortura bajo el yugo de su marido, el violento alcohólico, ¿no? Pues resulta que todo esto era también una invención de Paqui. Nadie en el entorno de Antonio lo vieron jamás bebiendo hasta el punto de emborracharse muchísimo y muchísimo menos al nivel de ser una persona alcohólica. Tampoco había nada en su expediente médico relacionado con el alcoholismo ni nada parecido. Y sí que es cierto que nadie sabe cómo es la intimidad de una familia de puertas para adentro, pero nunca vieron a Antonio como una persona violenta. De hecho, su hijo afirmó que nunca le vio ponerle la mano encima a su madre y ni muchísimo menos le pegó a él o a su hermana Sandra, nunca. Y Paqui era algo que decía que sí pasaba, ¿no? Que maltrataba también a los hijos. Pues el hermano pequeño, el hijo pequeño, vaya, aseguró que nunca pasó, o sea, que su padre nunca le puso la mano encima. Pero, bueno, la cuestión es que tampoco Paqui presentó nunca denuncia por malos tratos, ni la vieron nunca con ninguna marca sospechosa de haber recibido alguna paliza o algún tortazo o algo. O sea, no había absolutamente ninguna prueba en contra de Antonio de que fuera un hombre alcohólico y violento con su familia. Ninguna. Pues entonces, ahora mismo seguramente algunos de vosotros estaréis preguntando en este momento, ¿por qué carajos mató a su familia? ¿Por qué mató a su marido? ¿Por qué mató a su hija? ¿Por qué estuvo a puntito de matar a su hijo pequeño? ¿Qué carajos pasó en la cabecita de Paqui como para coger y convertirse en una loca homicida? Pues para responder a esta pregunta tenemos que retroceder un poquito en esta historia. ¿Recordáis cuando a inicios de 2003 Sandra le enseñó a usar internet y a meterse en los chats de Terra y de estos? Pues bueno, resulta que Paquita se aficionó muchísimo a estos chats, en plan obsesión, ¿vale? Que incluso se creó un usuario al que se llamaba Paqui la Fogosa y empezó a ligar con varios hombres dentro de estos chats. Uno de ellos era de Canarias, era un tal César. Se enchochó muchísimo con este hombre, al que le mencionó que recientemente había perdido a toda su familia, a su marido y a sus 2 hijos, en un trágico y triste accidente de coche. Vamos, había sido una tragedia tremenda, ¿no? Resulta que cuando Paqui se fue a operar a Málaga por su reducción de estómago, ¿recordáis? Todo esto también era mentira. Más o menos, en parte. Había quedado también al mismo tiempo con este tal César en Canarias. Así que, pues para conocerse, ¿no? Para conocerse físicamente, ¿no? En persona. Pues mintió a su familia con el tema de la operación, en parte digo, y lo gracioso es que no era mentira que ella tuviera una operación, ella tenía agendada una operación en Málaga, ¿vale? Para la reducción de estómago, pero en lugar de presentarse en la clínica para la reducción de estómago, la colega cogió un vuelo y se plantó en Canarias, en Tenerife, para conocer a su amante César, porque este hombre no sabía que era amante, pensaba que ella ya estaba sola, que no tenía marido ni nada, que había muerto. Y pues bueno, debido a esto, claro, como no acudió a su cita de reducción de estómago, el médico llamó a casa de Paqui y el teléfono lo cogió su hija. Claro, hola, está Paqui Ballesteros, llamo de la clínica tal, por el tema de su operación de reducción de estómago. Es que mira, teníamos agendada su cita, pero no se ha presentado. Claro, su hija dice, ¿cómo que no se ha presentado? En ese momento no supo ni qué decir, porque en teoría se había ido para ir a hacerse la operación de la reducción de estómago.
Entonces, si no se había presentado, ¿dónde carajos estaba su madre? Que yo me imagino que en un principio dijo, hostia, a ver si le ha pasado algo. Pero al poco recibió la típica llamada de, oh, ya ha llegado bien, tal, no sé qué. Llamó a casa diciendo que había llegado, que la operación había ido bien y todo eso. Entonces, por un lado, se quedó tranquila de que a su madre no le hubiera pasado nada por el camino, de camino a la clínica de Málaga y tal. Pero por otro lado, es una de, me está mintiendo. Yo que he cogido la llamada, sé que nos ha presentado en la cita y ahora nos está diciendo que la operación ha ido de puta madre. ¿Qué está haciendo esta mujer? Pues bueno, cuando ella regresó de sus pequeñas vacaciones idílicas en Tenerife, su hija, que en esos 3 días que pasó fuera, también se metió en el ordenador y empezó a ver varios chats de su madre, su hija la confrontó. Y empezó a haber un ambiente de crispación entre las dos. Yo me imagino que incluso Sandra le llegó como a amenazar a decir, es que se lo voy a decir a papá, es que nos estás engañando, nos has engañado, ¿dónde carajos has estado, no? Pero bueno, no hay más información sobre lo que hablaron o, en fin, cómo quedó la cosa. Pero sí que voy a ir más allá con el tema del hombre de Canarias y tal, ¿no? Resulta que no era el único con el que estaba chateando, sino que, por ejemplo, había otro hombre en Zaragoza, había otro hombre en Alicante, había otro hombre en Valencia. De hecho, cuando la fueron a detener, el 7 de junio, había quedado con el de Alicante para conocerse. O sea, tenía previsto hacer un viaje a Alicante para conocer al amante o lo que sea, al noviete de Alicante. Es que flipad. Lo cierto es que a Paquita le sobraba su familia. Los veía como una carga porque lo que ella quería hacer era, básicamente, y hablando en plata, follar. Follar con otros hombres y ya está. Siento ser tan explícita, pero es que es tal cual. Y para eso le sobraba su familia, principalmente su marido y luego sus hijos, porque claro, con sus hijos no tenía la libertad de plantarse en Canarias 4 días cuando le saliera del chumino y para echar 4 polvos mal echados y regresar de nuevo a Melilla. O sea, no, con sus hijos no podía hacer esto. Pues bueno, el resto de hombres con los que chateaba también les había dicho la misma milonga de que su familia había muerto trágicamente en un accidente de coche y tal. Y sí, ese era su plan, básicamente, ¿no? Otra pregunta que os habréis hecho a lo largo de este caso es ¿cómo sabía Paquita lo que podía hacer la ciadamina cálcica? Porque yo, por ejemplo, no sabía, sabía que existe un medicamento para el tema de alcohólicos crónicos y demás, pero no sabía que ese medicamento era tan sumamente letal. Entonces, ¿cómo carajos lo sabía Paquita? Resulta que el padre de Paquita fue un hombre alcohólico. Verdaderamente fue un hombre alcohólico que además maltrataba a su madre. Y no estoy segura si también maltrataba a ella y a sus hermanos. Tampoco me extrañaría, sinceramente, ¿no? Pues bueno, este hombre estaba, su madre estaba también hasta el coño del marido y él no estaba por la labor de empezar un tratamiento contra el alcoholismo, por lo que fuera. Entonces su madre consiguió ciadamina cálcica y empezó a ponerle estas gotas en la bebida y tal, sin decirle nada a él. Entonces sabía lo que era la ciadamina cálcica, seguramente en algún punto dado, pues a lo mejor leyó algún prospecto y leyó pues el cuidado que debía de tener con este medicamento, ¿no? Y bueno, pues sabía lo que podía hacer la ciadamina cálcica. En el hogar familiar de ella, cuando era pequeña, eran 5 hermanos, contando con ella, y de siempre fue un hogar conflictivo debido al alcoholismo de su padre, pero cuando cumplió 18 años ella, su padre Cristóbal Ballesteros falleció de un infarto de miocardio, o eso dijeron. Tampoco es que hicieran autopsia porque, como digo, era un hombre alcohólico y estaba
destruido físicamente también debido a su alcoholismo. De todas formas, cuando falleció su padre, lo primero que hizo Paquita fue irse de casa. Ella era de Valencia. Ella nació en Valencia y vivía en Valencia. Cogió, se fue de casa, justo después de fallecer su padre, y tararí que te vi. Su madre falleció en 2001 de lo mismo, de infarto de miocardio. Y todos y cada uno de los hermanos de Paqui fallecieron también prematuramente. Ella tenía 35 años, que no creo que se llevaran muchos más con sus hermanos. A lo mejor es posible que tuviera alguno incluso menor que ella, 35 años. Ella es joven, es más joven que yo, joder. Llama cuanto menos la atención, sinceramente, que toda su familia falleciera de lo mismo prematuramente, muy, muy, muy tempranamente. No estoy diciendo que ella se haya cargado a toda su familia, pero es llamativo cuanto menos. Y tengo que mencionar que no soy la única a la que le llamó la atención, porque al fiscal y a los investigadores también les llamó la atención. ¿Y sabéis qué también les llamó la atención? Su hija Florinda, ese bebé de 6 meses que falleció en 1990. Pues el caso es que a esta pobre bebé le daban unos cuadros de vómitos súper chungos, ¿vale? La llevaban al médico y pasaba ingresada unos días y se estabilizaba en el hospital, y cuando le daban el alta y regresaba a casa volvía otra vez a darle estos cuadros de vómitos súper chungos. De nuevo la llevaban al hospital, se volvía a estabilizar, volvía a casa otra vez con vómitos, tal, hasta que llegó un punto en el que el pobre cuerpecito de esta bebé de tan solo 6 meses, recuerdo, no aguantó más y terminó falleciendo. Y diréis, pero ¿por qué mataría a Florinda? O sea, tuvo a Sandra, luego tuvo a Florinda y luego tuvo a Antonio, el pequeño. Pero ¿por qué mató en específico a Florinda? ¿Por qué no mató a Sandra o a Antonio cuando eran bebés? Según declaraciones posteriores suyas, y agarrad los machos porque os va a dar... Vamos, os vais a caer de culo. Mencionó que esta bebé tenía algún tipo de deficiencia o alguna tara física. No he averiguado exactamente qué tenía la pobre bebé, yo que sé, algún labio bífido o un párpado caído, yo que sé, alguna tara que a ella no le gustaba. No le gustaba a su bebé. Y pues como no le gustaba, pues se la ventiló como si nada, porque no le gustaba. ¿Cómo os quedáis? El 9 de julio de 2004, Paqui Ballesteros ingresó en prisión preventiva. Y durante la preparación del juicio se consideró la idea de exhumar los cadáveres de sus padres y de sus hermanos, que, como mencionado anteriormente, fallecieron prematuramente. Claro, ahora con todo este caso, además, en sospechosas condiciones. Pero se desechó la idea enseguida porque sabían que era imposible que encontraran restos de veneno transcurridos pues tantos años desde la muerte de su familia, ¿no? El 21 de septiembre de 2005 comenzó el juicio. En las testificaciones de los peritos, estos declararon que Francisca Ballesteros Maravilla estaba en plenas facultades mentales cuando llevó a cabo todos y cada uno de sus asesinatos, sean cuales sean, ¿vale? El 26 de septiembre de 2005 el tribunal consideró lo siguiente, y leo: un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y el agravante de parentesco contra su hija Sandra González Ballesteros, por el que se le condenaba a 25 años de prisión, el máximo impuesto en un caso así. Un delito con alevosía contra su primogénita Florinda González, por el que se le condenaba a 20 años de prisión, la bebé de 6 meses, que sin tener pruebas, porque también tampoco encontraron pruebas, o sea, no iban a encontrar pruebas exhumando el cuerpecito de la pobre bebé, pero aún así lo tuvieron en cuenta. Un delito de asesinato con alevosía contra su marido Antonio González, por el que se le condenaba a 20 años de prisión. Un delito de asesinato en grado de tentativa con ensañamiento y alevosía y parentesco contra su hijo Antonio González, por el que se le condenaba a 19 años de prisión, que es un chungo, un montón,
por grado de tentativa. 19 años es una pasada. O sea, 20 años por el asesinato de su marido y de su bebé. Y 19 por el intento de asesinato de su hijo. Es un montón. Nunca había oído tantísimos años aquí en España por un intento de asesinato. Ojito. Y también inhabilitación para la patria potestad del menor. Obviamente. Esto es un poco absurdo porque cuando ella salga de prisión, su hijo ya será más que mayor de edad. Bueno, de hecho ya lo es. Se le obligaba a pagar una indemnización a su hijo Antonio, el único superviviente de esa familia, por la muerte de su hermana de 180.000 euros y por la muerte de su padre de otros 200.000 euros, además de 11.390 euros por los daños y lesiones causados sobre él, sobre su persona, que requirieron un periodo de 8 meses de recuperación. O sea, no se eliminó la presencia de veneno de ciadamina cálcica en el sistema del pequeño Antonio de 12 años hasta pasados 8 meses después de su ingreso en el hospital. Es que flipad con lo chungo que es este medicamento, ¿vale? En ningún momento, durante el proceso del juicio, ni de las diversas declaraciones de varias personas que estuvieron en el juicio, Francisca declaró ningún sentimiento de arrepentimiento o culpabilidad por ninguno de los asesinatos. De hecho, voy más allá. Su hijo Antonio, que ya contaba con 14 años cuando se celebró el juicio, declaró en el mismo completamente hundido, llorando. Había perdido a su padre, había perdido a su hermana, había perdido a su madre también, a la que quería y que la veía como una buena madre, y ahora estaba ingresando en prisión por todo este drama. Entonces el chaval, el niño estaba destruido y mientras declaraba pues estaba llorando, estaba nervioso, estaba mal, estaba roto. Pues su madre, impasible, no derramó ni una sola lágrima. Estaba ahí mirándolo y escuchándolo tan tranquila. Lo cierto es que, bueno, pues le cayeron 84 años de prisión en total, si sumamos todos los cargos, ¿vale? A Paqui Ballesteros, a Francisca. Pero como ya sabéis que estamos en España, así que seguramente lo máximo que pague serán 25 años. Aunque creo que es posible que menos, porque si se mete en algún programa de rehabilitación, en fin, de terapia y todo esto, de reinserción y tal, y tiene buen comportamiento dentro de la cárcel, pues seguramente le hagan reducción de pena. Esto es en 2004, estamos en 2024, no tengo constancia de que haya salido de la cárcel, o sea, pues al menos por el momento, así que con un poco de suerte por lo menos cumplirá 25 a 30 años, con un poco de suerte. No confío del todo que esto sea así, pero bueno, teniendo en cuenta que ingresó con en 2004 que se celebró el juicio, ya tendría 36 años, pongamos 37, ¿vale? Muy por arriba, 37, 57, unos 65 años más o menos de 65 años cuando salga de prisión. No me parece suficientemente vieja, también os digo. Qué injusto todo, ¿verdad? Bueno. Este ha sido el caso de Paqui Ballesteros. Lo que viene a continuación ya sabéis que es mi opinión y vosotros podéis expresar la misma aquí en comentarios. Muy fuerte este caso y además es que os juro que me repatea el motivo del mismo. O sea, nunca defiendo ningún asesinato, ni justifico ningún asesinato, ni nada por el estilo, pero sí que entiendo muchos de ellos dentro de la cabeza enferma de estos criminales. Entendedme, por ejemplo, no estoy justificando, estoy intentando comprender, ¿vale? Las motivaciones. Cuando es por tema monetario, pues bueno, lo entiendo, lo hizo por tener más dinero o conseguir dinero, cobrar el seguro de su marido, como en el tema de Mage, la viuda de Patraix. Vale, lo entiendo. Quería cobrar el seguro de su marido y el tema de la hipoteca del piso, quedarse con el piso, no sé qué hostias. Vale, lo entiendo.
No lo justifico, pero lo comprendo. Comprendo su motivación, ¿vale? Y también quería folletear por ahí. Pero en el tema de Paqui era únicamente que le molestaba a su familia, que estaba hasta el coño. O sea, estaba hasta el coño de llevar la típica vida mundana, se podría mencionar, ¿no? De ama de casa, abnegada, entregada a sus hijos y a su marido. Estaba aburrida. En pocas palabras, estaba aburrida. Estaba aburrida y como estoy aburrida y quiero conocer otros hombres, pues mato a mi familia porque me sobra. Chica, si quieres folletear por ahí, me parece estupendo, cada uno es libre de hacer lo que quiera, me parece estupendo, eres mayor de edad para hacerlo, entra en todos los chats que quieras, vete de swingers, vete, yo qué sé, hazte actriz porno, me da igual, lo único que tenías que hacer era divorciarte, punto, no tenías que hacer nada más, divorciarte. No tenías por qué matar a tu marido, no tenías por qué matar a tu hija e intentar matar a tu hijo. No, solo tenías que divorciarte. Pero claro, también me imagino que siendo ama de casa, si te divorcias, no tienes trabajo. Y por lo visto no tengo información de que Paqui hubiera trabajado o tuviera experiencia laboral en muchos aspectos. Entonces, si se divorcia, tendría que empezar a meterse en la vida laboral. Y ella también estaba bastante cómoda en su vida, porque no estoy diciendo que las amas de casa lo tengan fácil también, es un trabajo a tiempo completo, ¿vale? Pero sí, estaba en su zona de confort, yo estoy bien en mi casa, cocinando y tal, pero también quiero mi libertad de irme a Canarias, o irme a Alicante, o irme a Zaragoza para echar 4 polvos con X persona que he conocido por los chats. Sí, básicamente a su familia le molestaba para hacer eso. Era simplemente eso. Le molestaba. Y luego me llama también mucho la atención el tema de su bebé pequeña. Que no sé, lo he buscado y no sé qué tara tenía la pequeña bebé, o si es que tenía alguna tara. A lo mejor simplemente le parecía fea, yo qué sé. Pero no, a ella no le gustaba su bebé. O sea, no tenía algo físicamente que no le terminaba de hacer, yo que sé, un párpado caído, un lunar aquí grande, tal. No me gusta mi bebé. Lo voy a matar. Como no lo puedo cambiar, pues me lo quito de en medio. Su marido, cuando falleció su hija Florinda, se hundió. Le afectó muchísimo. Normal, es la muerte de un bebé. Es increíble que como una persona con la que se ha estado casado como mínimo pues 15, 16 años, que eran los que tenía la mayor, Sandra, un día coja, te envenene y luego haga lo mismo con sus hijos. Cuando nunca había presentado, bueno, sí, la muerte esa sospechosa, pero nunca sospechaste de la muerte del bebé, lógicamente. Y de repente le cambia el chip y, ¡epa!, a tomar por culo toda la familia. Qué puto miedo, ¿no? ¿Crees que conoces a una persona? Luego también desde el punto de vista del pequeño Antonio, el único superviviente, ¿no? ¿Crees que conoces a tu madre? ¿Has pasado toda tu vida con ella? ¿Te ha tratado bien? ¿Es buena ama de casa? ¿Hace unos platos de comida maravillosos? ¿La casa la tiene limpia? ¿Nunca te ha puesto una mano encima? ¿Ni ha sido borde ni nada? Tienes una muy buena relación. Es tu madre. Es tu madre y te quiere aparentemente y tú la quieres a ella y quiere a su marido y quiere a tu hermana y tal. Y luego, pues, en menos de 6 meses, todo tu mundo cambia y tu madre se vuelve en Freddy Krueger o Jack el Destripador en tu casa. Y empieza a matar a todo el mundo. Es que tiene que ser tan loco de he vivido en una mentira, mi madre no me ha querido nunca. Porque no tiene la capacidad de querer a nadie más que a ella. Soy tan prescindible para mi madre que estaba dispuesta a asesinarme y asesinó a mi hermana y a mi padre para irse a Alicante a echar 4 polvos. Es que es tan superficial y tan bajo
que estuvo envenenando a su familia durante meses para irse a follar con otros hombres. Es tal cual. Simplemente por eso. Es tan bajo, me importáis tan poco, que prefiero mataros lentamente y dolorosamente porque tengo ganas de echar 4 polvos en Zaragoza. Es que, qué bajeza moral, os lo digo. Qué bajeza moral, qué poco le importaba a su familia. Qué poco. Y bueno, porque no encontraron más pruebas o no pudieron encontrar más pruebas porque la cianamina cálcica se elimina del sistema enseguida con el tema de su familia de Valencia, con sus padres y con sus hermanos. Porque los investigadores no descartan que también se hubiera cargado a su familia. De ser así, la convertiría en la asesina más prolífica de la historia de España. Su familia eran 4 hermanos, ella era bueno, eran 5 hermanos, no sé si era la última o la mediana, da igual. La cuestión es que eran 5 hermanos, es decir, que ella tenía 4 hermanos más sus padres. Esos son 6 personas. Más otros 2, 8. 8 personas. Y su hijo que estuvo a puntito, a puntito. Bueno, la bebé 9, perdón. Como mínimo 9 personas. La convertirían en una de las, si no la asesina más prolífica, desde luego como mujer, la asesina más prolífica de España. Flipad. Con la puta cianamina cálcica. Y nadie sospechó de nada. O sea, ella era tan mundana y tan normal que iba a una farmacia diciendo: mi marido es alcohólico, mi marido me pega, no quiere entrar en tratamiento, pero necesito la cianamina cálcica. Echadme una mano, por favor. Y fijaos, si pues les traía confianza a los farmacéuticos que se creían su pantomima, y le dispensaban este medicamento que tiene un control súper riguroso. Que tuvieron que hacer malabares para cubrir sus negligencia, básicamente, porque es una negligencia. Hubo farmacias que no quisieron dar esta información. A la policía me refiero, de que habían, pues eso, vendido a Paqui Ballesteros este medicamento, por miedo a que pues les quitaran la licencia o pudieran repercutir en algún tipo de represalias o cualquier cosa. Y no dieron esta información. Varias farmacias. Las pocas que lo dieron, pues dijeron, sí, nos engañó con eso que dijo, tal. Nos apiadamos de ella, ¿no? ¿Cómo sabía manipular a la gente? ¿Cómo sabía ir a la empatía de la gente? Y saber que si contaba una historia triste de desgracia, de mi marido me pega porque es alcohólico, a los niños también, no quiere tratamiento contra el alcoholismo, pero necesito esto, a ver si... Y por ayudar realmente a una mujer en este tipo de situación tan jodida, le vendieron este medicamento tan riguroso, con un control tan riguroso. En fin, no te puedes fiar de nadie, tío. No te puedes fiar ni de tu madre. Qué triste. Pobre Antonio, el superviviente. Bueno, pobre todos los que mató. También os digo, su hija, que tenía 15 años, en la flor de la vida, su marido, que había vivido con un monstruo toda su vida. Se había casado con un monstruo. Pero el superviviente, tío, que en 6 meses lo perdió todo. Perdió a sus padres, a su hermana, todo lo que conocía. Y lo fuerte es que aquella persona que lo hizo fue su propia madre, a la que quiere, y ella nunca le ha querido. Y le intentó matar por echar 4 polvos mal echados en Zaragoza, con un don nadie al que ni siquiera conoce. Muy triste. En fin, chicos, el ser humano nunca dejará de sorprender para bien, o como en ese caso, para mal. Ahora sí que sí, hasta aquí el caso de Francisca Ballesteros, Paqui Ballesteros, la envenenadora de Melilla, que es como se conoce este caso. Espero que os haya parecido interesante al menos. De ser así, por favor, suscribiros, que no cuesta nada. Activad la campanita, que os avisa cada vez que saco nuevo vídeo. Tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo variados. Tenéis también la opción de miembros del canal en la descripción de este vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y además, dentro de nada, en unos días,
el 18 de noviembre. Es el aniversario del Templo del Pueblo, así que tengo previsto hacer un vídeo editado con toda la información, ¿vale? Claro, no puedo hacer aquí un vídeo de 5 horas, entonces será un vídeo formato vídeo, como este que habéis visto, con toda la información para tenerlo ya hecho, porque tengo un directo, pero no tengo un vídeo editado de este caso. Y quiero traeroslo bien hecho, como Dios manda, con toda la información como Dios manda, como autora de Jonestown, además. Y bueno, chicos, pues nada, espero que os haya parecido interesante. Y acordaos de darle like y hipear el vídeo, muy importante. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo. Así que, adiós.